Kirchhoff fue un físico alemán que enunció dos leyes básicas que relacionan la corriente y la tensión. La primera de estas leyes se basa en la ley de la conservación de la carga, que establece que una carga no puede ser creada ni destruida, solo transferida. Así, la suma algebraica de las cargas eléctricas en un sistema no cambia. Eso quiere decir que el cambio o la diferencia es igual a cero. Pero primero debemos conocer lo que es un nodo. Un nodo es el punto de conexión entre dos o más ramas, y una rama representa cualquier elemento, ya sea una fuente de tensión o una resistencia. Entonces, si tenemos dos resistencias, aquí no están conectadas, pero si yo agarro y conecto estas dos, el nodo estaría aquí, representado por esta bolita. Entonces, ahora sí, la primera ley. La primera ley de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es igual a cero. También hay otra forma de verlo, que dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a las sumas que salen de él. Entonces, tenemos una suma. En la primera establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es igual a cero. Quiere decir que es esto. La suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es igual a cero. ¿Pero por qué algebraica? Tenemos aquí esta imagen. ¿Cuántas corrientes entran? Entran tres corrientes. Esta entra y esta entra. Las otras dos, que son la corriente 2 y la 5, salen. Esta sale y esta sale. Todo lo que entra a este nodo, al nodo que está aquí, que lo vamos a representar por esta bolita, tiene que salir. O sea, no se puede quedar nada dentro o no puede desaparecer una parte. Y es la misma forma como lo vemos en este enunciado. La suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Todas las que entran, y 1 entra, y 3 entra, y 4 entra, salen en forma de I5 y 2. Aquí vemos que n es igual a 1. Eso quiere decir que a fuerzas tiene que entrar una corriente. Ya pueden salir las que quieran, ya que la sumatoria de todas las que salen va a ser igual a la que entre. Si llega a aparecer un caso en el que todas las corrientes entran, digamos que este es mi nodo y entra una corriente, entran dos corrientes y entran tres corrientes. Como vemos, establece que la suma algebraica, entonces una de esas corrientes sería negativa, digamos menos y 1. ¿Qué quiere decir este menos? Quiere decir que en realidad la corriente está saliendo. Aquí hay algo en lo que muchos se equivocan. Nos dice que un nodo suele indicarse como una bolita, ¿no? Un punto, como aquí lo indicamos con un punto y acá también lo indicamos con un punto. Pero tener un circuito que tenga estos tres puntos y entre estos tres puntos esté un corto, este es el corto, este es un corto, este es un corto, este es un corto y este es un corto. ¿Por qué un corto? Porque aquí no hay una resistencia, entonces la corriente es infinita. Pero no quiere decir que la corriente sea un número muy grande, sino que la corriente infinita va a decir que va a pasar toda la corriente producida por este circuito. Entonces, el infinito se refiere a la corriente máxima, ya que por la ley de Ohm, la resistencia limitaría la corriente, pero como no hay resistencia, la corriente no tiene un límite. Tenemos la ley de Ohm, si este tiende a cero, la corriente no tendría un límite. Entonces, si juntamos todas estas bolitas que están conectados por un cortocircuito, tendríamos ese circuito. O sea, todas las bolitas que estén conectados con un alambre, este alambre de aquí, se combinan. Entonces, encerramos todas las bolitas y decimos que todo lo que está aquí adentro es mi nodo. Y esas cuatro se convertirían en solo esa. Igual arriba, estas tres combinadas todas serían esta bolita. De acá, por nomás hay una, se quedaría como A nomás. La segunda ley de Kirchhoff, llamada ley de tensiones de Kirchhoff, establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o lazo es igual a cero. También hay otra forma de verla que dice que la suma de las caídas de tensión es igual a la suma de todos los aumentos de tensión. Lazo, aquí aparece lazo. Lazo es cualquier trayectoria cerrada. No más que en un lazo que inicia en un nodo, pasa por un conjunto de nodos y termina en el mismo nodo donde iniciamos. Matemáticamente se vería de esta forma, donde M mayúscula es el número de tensiones en el lazo, o sea, cada elemento va a tener una tensión. Entonces sería el número de elementos que tiene la trayectoria. M minúscula quiere decir que para que exista un voltaje en todos los demás elementos debe haber al menos una fuente. Esta fuente va a provocar voltaje o una diferencia de potencial en todos los elementos que quedan. Solo como ejemplo, aquí tenemos un circuito y cada elemento tiene un voltaje. Iniciamos con un nodo, digamos un nodo, vamos a poner a este nodo A, este de aquí nodo B, nodo C, nodo D y nodo E. Entonces, habíamos dicho que la trayectoria cerrada tenía que pasar por un conjunto de nodos hasta llegar al mismo punto. Iniciamos en el E. Trayectoria cerrada E, A, B, C, D. Eso quiere decir que vamos a iniciar en este punto y vamos a ir recorriendo. Entonces tenemos hacia arriba, hacia aquí, al nodo A, de E a A
tenemos una fuente. A mí me gusta decir que si voy de menos a más es un aumento de tensión, entonces pongo B1. Entonces aquí hay una caída A a B, recorreríamos esto y nos topamos con la resistencia. Esta resistencia va de más a menos, o sea, yo voy entrando por más y salgo por menos, entonces es una caída. Entonces lo pongo como menos B2. Estoy yendo en el nodo B, paso al C y pasé por una resistencia B3 que igual forma va de más a menos, entonces es menos B3. Aquí B4. B4 es una fuente, pero voy de menos a más. Eso quiere decir que como es menos a más, es un aumento, entonces sería más B4. Y aquí hay un elemento, no sabemos qué sea el elemento, solo vamos a decir que es una carga, pero de D a E sería más menos, entonces es una caída, sería menos B5. Y como esto quiere decir que es igual a 0, nunca debe faltar el igual a 0, pasamos las que son negativas para el otro lado, entonces B1 más B4 es igual a B2 más B3 más B5. Eso quiere decir que todos los aumentos que fueron las fuentes por la posición, si esta fuente de aquí en vez de ser menos más fuera más menos, como iría en este sentido, sería una caída y fuera negativo y lo debería de haber pasado para este lado. Estos fueron los aumentos de tensión, estas las caídas de tensión.